¿Qué tal, estudiantado? Bienvenidos al Instituto Frontera, a la prepa en línea, a la materia de Ciencias Sociales. Soy el maestro Genaro López y los acompaño en esta fascinante materia. En realidad me encantan las ciencias sociales, lo que la componen, la economía, la sociedad, la religión, la cultura, los fenómenos sociales y las disciplinas que en ellas se encarnan, que es lo que vamos a platicar el día de hoy. La antropología, la historia, la economía, eh, la geografía, la psicología, la educación, y aunque algunas de estas entran dentro de las humanidades, es fascinante estudiarlas. Bien, pues platiquemos de ellas. Para ello hay que ver el diagrama, que ya es como costumbre verlo, ¿no? Pero hoy vamos a estudiar el recuadro que tenemos en la parte del centro de este diagrama. Vamos a estudiar antropología. La política la vamos a dejar para estructura socioeconómica. El derecho lo voy a tocar muy superficial. Bueno, todas las que están aquí lo vamos a tocar superficial porque casi cada una de ellas. La antropología no la estudiamos como tal, pero estudiamos historia. La política la estudiamos en estructural funcionalismo, en ESEM, en cuarto grado. Derecho lo vas a estudiar en quinto. Economía, pues vas a estudiar muchas cuestiones en tercero. Vas a estudiarlo en administración, lo vamos a estudiar un poco en cuarto, en estructura socioeconómica de México, lo vas a estudiar en economía, en contabilidad de costos, lo vas a estudiar en proyecto emprendedor. Geografía humana tienes una materia en quinto que lo vas a estudiar. Historia, tienes historia de México en segundo y historia universal contemporánea en sexto. Y la psicología social no la estudiamos como tal, pero sí tenemos en sociología, en estructura socioeconómica, y aquí en ciencias sociales tocamos muchos puntos al respecto. Y la sociología también la tocamos superficialmente en esta ocasión porque tienes una materia extensa en quinto grado de sociología. Pero todo esto es la rama de las ciencias sociales, las cuales te habilitarán para que tú puedas decidir sobre qué corriente de estas estudiar o qué disciplina o ciencia o carrera profesional quieres tomar sobre ellas. O si es las ciencias exactas, pues ya en su momento algún otro maestro te hablará de ellas en su desarrollo académico. Bien, pues entremos de lleno en el derecho. Bueno, la palabra derecho, yo digo, ¿qué vas a estudiar derecho? Pues más vale, ¿no? Y bueno, el derecho es, el concepto es que se deriva de la palabra que significa está conforme a la regla, a la ley o a la norma, o que expresa, según Villoro, dice que lo que no se desvía ni a un lado ni a otro, lo que es recto, pues. Y otro teórico dice que es el conjunto de normas jurídicas que sirven para regular la convivencia de las conductas humanas. Digamos que el derecho son acuerdos civiles que tomamos para sujetarnos a ciertas reglas o normas o leyes que el mismo ser humano concreta. Las características básicas pues son dos. Bueno, tenemos cuatro, pero aquí vamos a presentar solamente dos. La característica positiva y la natural. La positiva es la proclamación del cumplimiento de las normas jurídicas. Dos, no toma en cuenta su contenido. Tres, considera que las leyes no son buenas o malas, justas o injustas, solamente son leyes. Y considera que las leyes son válidas o inválidas. Y por otra parte, sus normas son temporales y rigen una comunidad determinada. Y en el lado natural, pues obviamente el derecho natural, que son los romanos son los que definían esto, y una de las razones que cuando tú estudias algo, pues estudias derecho romano. O sea, cuando estudiamos derecho, estudiamos esta línea, y se desarrolla esa comprensión a través de la estructura gubernamental y los acuerdos que ellos tenían desde el Senado, ¿no? Y también estudiamos las normas que proceden de la propia naturaleza humana, no solamente de la naturaleza de nuestro entorno, del medio ambiente, sino de la naturaleza del ser humano. La sociología pues entra muy importante este trabajo. Y luego tenemos lo que son los valores que se encuentran en la conciencia humana, por eso decimos natural, de manera inherente. Tenemos la filosofía perenne, ¿no? En una línea recta, todas las culturas, todas las fechas, todas las civilizaciones entran dentro de este concepto y están ahí atoradas o están ahí
vinculadas en el desarrollo humano. En conclusión, podemos decir que ambos son importantes y ambos son indispensables. No se puede vivir uno sobre el otro. Entre el positivismo se impone el derecho, el natural lo reconoce. Y si el positivo evita el natural está obligado a incorporar el, el positivo, etcétera. O sea, son indispensables estas dos razones para el desarrollo humano y para el cumplimiento de nuestro trabajo, ¿no? Las características es que el derecho es bilateral, es decir, así como tú tienes el derecho, yo también tengo el derecho. Las personas llegan a adquirir sus obligaciones a los 18 años en nuestro país, en algunos otros a los 21. Sin embargo, donde empieza tu derecho es cuando termina el mío y donde empieza el mío es donde termina el tuyo. Obligaciones y derechos no se pueden separar. Y también tenemos un concepto heterónomo, ¿no? Las normas y las leyes están impuestas por el Estado, incluso en contra de la voluntad del individuo. Es decir, pesa más lo que beneficia a la sociedad como tal que a lo que beneficia a un ser humano. Y es coercible. Si no se cumple con la norma, se hace acreedor una sanción. El Estado puede hacerte cumplir a la fuerza mediante una autoridad competente. Otra razón, la división del derecho, que es derecho público, derecho privado y derecho social. El primero, que es el derecho público, regula las relaciones entre el Estado y los particulares o los estados. Y el derecho administrativo, el penal, constitucional o el internacional. Y tenemos el derecho privado, que regula las relaciones entre los particulares. Está el derecho civil, el derecho mercantil, y tenemos el derecho social, que regula las relaciones de tipo social, el derecho laboral, el derecho agrario, entre otros. La geografía, hablemos ahora de la geografía como ciencia social. La geografía se divide en tres aspectos: la geografía política, la geografía física y la geografía social o la geografía humana. La geografía política, pues esa división que tenemos, los capitales, que decimos, no, los mares, los litorales, los estados, etcétera, ¿no? Mientras que la geografía física estudia la geología, es la que estudian los arquitectos, la que estudian los ingenieros, sobre todo si son agrónomos, estudian los accidentes del terreno, etcétera, ¿no? Y la geografía social o humana, que es la que estudiamos acá, tiene que ver con la ciencia que estudia toda la sociedad, la transforma, cómo transforma los espacios, cómo los ocupa. Sin embargo, no siempre ha estudiado lo mismo. En algún tiempo se trabajó por ir cambiando las necesidades de la sociedad a lo largo de la historia, pero primero estudiamos a lo mejor la economía social, el urbanismo, la agricultura, el transporte, las vialidades, las construcciones. Hay una relación de la geografía con la antropología, con la historia, con la economía, inseparables con las políticas. Entonces la geografía humana encierra también todas las ciencias sociales, se obliga a tomar las disciplinas como referente para la construcción de la geografía. Su objeto de la geografía es que cada sociedad transforma el medio ambiente donde vive según sus necesidades y su cultura. Por esta razón, en el planeta encontramos diferentes espacios geográficos. Un espacio geográfico es el resultado de la interacción entre la sociedad y el ambiente. A medida que la sociedad en su dinámica varía en el tiempo, los espacios han ido mutando y transformándose con ellos. La geografía entonces estudia los espacios sociales construidos. Este estudio involucra una gran variedad de conceptos que tienen una definición específica en la ciencia. Aquí tenemos 5, hay más, pero aquí estudiamos 5. Primero, el paisaje. Es lo que se ve y lo que se determina en porción de la superficie terrestre. Es un paisaje y puede ser predominantemente elementos naturales o artificiales, es decir, una ciudad como Tijuana, por ejemplo, hay mucha vida artificial. De hecho, en la oficina donde estoy grabando, hay muy pocas cosas naturales. Yo, en mi café, el agua,
básicamente todo lo demás es artificial. El territorio es la segunda cosa que podríamos estudiar en la geografía, que delimita dónde se ejerce el poder, como los estados, los territorios, la economía, las capitales, etcétera. Luego tenemos el ambiente, que es el entorno donde se rodea la sociedad, y eso no se constituye, se modifica la sociedad. Digamos que no tiene que ver con los climas en el sentido climatológico, sino el ambiente, sino la cultura que gobierna. También tenemos la región, que es un área, o las características homogéneas que tenemos. Puede ser caracterizada por las cuestiones naturales, sociales, económicas, políticas, de migración. La región, entonces, es definida de acuerdo con lo que se pretende estudiar. Por lo tanto, es un elemento natural constituido. Y tenemos por último el quinto, que son la relación que tenemos con los recursos naturales. Son elementos sociales o naturales que valora la sociedad, a los cuales se supone recurrimos para satisfacer nuestras necesidades. Por cierto, estamos terminando con el medio ambiente. Es necesario que dejemos un poquito pensando en el recurso humano primero, después en el recurso ecológico y después en el recurso económico, para poder tener una clara visión de esta economía solidaria, o solidarios con el medio ambiente. El valor que le debemos dar a las ciencias naturales o a los recursos naturales deben de establecernos un tiempo y también un espacio. Este es el espacio donde vivimos. Si lo destruimos, vamos a sentenciar nuestro propio exterminio. Los componentes del espacio geográfico son los componentes naturales, el componente social, el componente cultural, el componente económico y el componente político. Todas estas cosas forman parte de nuestra geografía y es algo a estudiar en geografía humana. La geografía en la actualidad, en su origen, pues estudiaba cómo descubrir el espacio, éramos exploradores, conocer los países y sus recursos, pero actualmente se estudia la forma en que las sociedades se organizan en su territorio. Por ejemplo, las relaciones políticas y la economía entre los países, el uso de los recursos naturales y los problemas ambientales, la organización de la economía rural, la planificación de las ciudades y del transporte, los problemas sociales como la migración, el desempleo, la trata de personas, el tráfico. Todo esto tiene que ver ahora con lo que estudiamos en geografía, muy parecido a lo que se estudia en estructura socioeconómica. Bien, ahora estudiemos economía, o una disciplina que también tiene que ver con las ciencias sociales. La primera es que la economía pues tiene un objeto en particular, hay macroeconomía, microeconomía, hay ramas de la economía como la agrícola, la industrial, la del transporte, hay sistemas económicos y también tenemos una corriente subjetiva que platicaremos más adelante. Por otra parte, los controles de la economía, que es la contaduría, la administración, la informática, la ingeniería, la psicología en los recursos humanos, entre otras disciplinas. Los antecedentes, después, que desde la época primitiva, después el esclavismo, después el feudalismo, después el capitalismo, el socialismo, y ahora que se está despertando o muriendo la globalización, el neoliberalismo, y que se está despertando una economía solidaria, un capitalismo consciente, una economía a escala humana, pues tenemos nuevas visiones de interpretar los dineros o las finanzas de los seres humanos. El concepto de economía se estudia en hechos y fenómenos económicos. Es la ciencia histórica y social que estudia cómo se organizan las sociedades para satisfacer sus necesidades, sobre todo económicas. La economía como ciencia destaca dos enfoques, el objeto marxista y el objeto marginista, ¿no? Los fundadores de la economía, pues tenemos a Adam Smith, que es un libro obligado, leer La riqueza de las naciones. Él decía que los individuos se mueven por el interés individual, amor propio, y no solamente por motivos por interés individual, sino porque en el corazón humano tiene los sentimientos de simpatía. Y David Ricardo, en su obra más importante, decía que en los principios de economía política y tributación constituyen la exposición más madura y precisa de la economía clásica. Y escribe en su prefacio: el principal problema de la economía política es determinar las leyes que regulan la distribución.
¿cierto? Y con este fin se desarrolló una teoría del valor y una teoría de la distribución. Thomas Wilton, en su libro de Principios de la Economía Política, se publicó en 1820, explica que la insuficiencia genera demanda. Una cosa importante, la mayoría de los teóricos de la economía son del siglo antepasado, 200, 300 y hasta 400 años estudiando economía. Es muy importante que renovemos esta mentalidad, que renovemos esta ciencia y esta disciplina para la aplicación de las necesidades que estamos viviendo en la sociedad, sobre todo económicas. El objetivo de la economía política es la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción y la distribución, la circulación y el consumo de los bienes materiales que satisfacen las necesidades humanas. Así es como lo clasifica el teórico compañero de Marx, Federico Engels. Y la subjetiva, que les explicaba hace ratito, que Robbins dice que la economía es la ciencia que se encarga de estudiar de la satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que, siendo escasos, tienen sus usos alternativos entre los cuales hay que optar. Y por último, los hechos económicos. Actividades sociales que los hombres realizamos con el fin de obtener los medios necesarios para satisfacer sus necesidades, pues tenemos las materias primas, digamos que el sector primario es la producción o la materia prima. El segundo sector es el trabajo, que es la modificación o el cambio. Y tenemos el cuarto, que es el consumo. Perdón, el tercero, que es el consumo. Aunque tenemos un sector cuaternario, que hoy es la tecnología. El tercero, los bienes de producto y servicio, pues están ahí, y el secundario y el primario. Entonces, hoy dividimos nuestros elementos económicos en 4 sectores. Y así es, el sector agropecuario, que es la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca. El industrial, que es la transformación o que es la modificación, y la de servicios. Y como le digo, hoy tenemos una cuarta, que es la tecnología. Ahora platicamos un poco de historia. Si les di si les doy clases en segundo, pues hablaremos de la historia de México. Si les doy clases en sexto, pues hablaremos de la historia universal contemporánea. Primero, las características de la historia es que estudia el pasado de la humanidad y su cultura. Trata de averiguar las costumbres antiguas y busca saber sus costumbres. La importancia de la historia, pues es la forma de aprender más sobre el pasado de la humanidad y sus costumbres y la cultura, las tradiciones, todo lo que se ha modificado en la historia de la humanidad. Y dicen por ahí que la historia se repite. Lo cierto es que sus lecciones no se aprovechan. Si aprendemos de la historia, no la vamos a repetir. Y sociología, pues es un tema que vamos a mirar a profundidad. Nomás explico que las funciones de un sociólogo es captar los hechos sociales desde una perspectiva que va más allá de su apreciación individual. Identifica objetivamente la conducta social y la acción humana. Su objeto de estudio es la conducta de otros individuos o grupos. Obviamente es la interpretación. El sociólogo tiene que tener como meta principal llegar a la verdad, y para ello necesita aplicar los métodos adecuados. La sociología como ciencia es que tiene que como fin un logro del conocimiento verídico y objetivo. No es a priori, no es lo que se me ocurre, no es lo que pienso, no es lo que creo, no es lo que sé, es lo que es. El estudio de los fenómenos sociales está sujeto a constante evolución y cambio. Y la antropología significa el estudio del hombre, y estudia la vida biológica, el lenguaje, la sociedad y la cultura. Las características es que es holista, es decir, integral, ve el pasado, el presente y el futuro. Es comparativa y transcultural, no se vende a una sola cultura y se compara una cultura con la otra, que compara datos de ahora con el pasado. Por ejemplo, puede decir cuántos hombres y mujeres había en 1970 y cuántos hay en el siglo XXI, cuántos hay en el 2021, cuánta vegetación teníamos, etcétera, ¿no? Y tiene un propósito estable del método científico, es decir, vive un proceso de estudio para poder llegar a una conclusión. Tenemos la antropología arqueológica, la antropología cultural y la antropología física.
estudia básicamente la cultura del hombre, sus tradiciones, sus costumbres, la sociedad tribal, la complejidad de ellas, el tipo de conducta racional y irracional, todos los aspectos de una cultura, los recursos técnicos y económicos, los modos de relación que tienen como sociedad, las experiencias religiosas y artísticas que se tienen. En fin, esta es nuestra clase del día de hoy. Agradezco su atención y también concluyo con la materia con este tema. Estoy para servirles a través de la plataforma. Cualquier duda o aclaración. Muchas gracias. Hasta luego.